Bien, los invito a abrir sus Biblias, el libro de Ezequiel, capítulo 1, 2, 3, 4. La semana pasada, bueno, no la pasada, llevamos como 3 semanas en el libro de Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalecerá. Muchas veces la gente quiere aplicar el nombre un poco a lo que él va a hacer, pero el nombre tiene un poco que ver con más que nada con él, como individuo, como persona, porque realmente él va a necesitar mucha fortaleza de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Hay que traer a la memoria que se supone que la edad que tiene Ezequiel es 30 años. Usted fuera al libro de Números, ahí va a encontrar que los sacerdotes a esa edad comienzan a servir. Se supone que él lleva aproximadamente 5 años ya en Babilonia. Y algo que hay que notar, no solo en Ezequiel, también ocurrió con Daniel, que es que ellos tuvieron que de alguna manera cambiar todo pensamiento que ellos tenían. Ellos, hasta antes, digamos, si vamos al contexto de lo que hemos estado hablando, recuerden que el libro de Ezequiel tiene la colita del libro de Jeremías, ¿ya? Jeremías viene anunciando desde mucha anterioridad con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, que en este caso ya se está viviendo, porque esta es la segunda deportación, va a haber una tercera deportación que es la que va a venir, en donde va a llevarse a cabo todo lo que Ezequiel va a estar hablando del capítulo 1 al capítulo 24, con todos los matices que hay allí, pero del capítulo 1 al 24 es lo que va a ocurrir pronto. Par de años más, un poco más, que donde va a subir Nabucodonosor, no necesariamente él, pero va a subir su capitán. Recuerden algo, por favor, yo siempre le hago énfasis a esto. Lean. ¿Por qué? Porque si uno trae a la memoria, por ejemplo, ciertas cosas, este hombre al que yo me refiero, si usted va al libro de Jeremías, capítulo 40 más o menos, ese hombre va a liberar a Jeremías que está en cadenas. Y lo va a liberar y le va a decir que haga lo que él quiera, vaya para allá, se puede ir con él hasta Babilonia. Entonces, ese es el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, estas personas, Daniel, Ezequiel, y sin lugar a duda los amigos de Daniel y muchos otros más, ellos tenían unos otros planes, tenían sus propios, digamos, no es que tengan sus propios planes, ellos tenían sus cosas que querían hacer, en donde ellos vivían. Ellos vivían en Jerusalén. Digamos, esto, ¿saben qué? Uno un poco parafraseando, es como cuando las personas están escuchando constantemente que Jesús viene. Y eso nosotros lo escuchamos, Jesús viene, pero de repente pareciera que se dice tanto que la gente empieza a tener como una cierta, no sé si no alergia, pero sí una cierta... Ya son como inmunes a eso en realidad, ya no es como cuando al principio te decía el Señor viene y tú, como que te entusiasmas, como que ya no hay cierto entusiasmo. Entonces, estas personas a lo mejor a pesar de haber visto lo que ocurrió con el reino del norte, de haber visto a Asiria bajar, de haber visto a Asiria atacar a Jerusalén, de haber visto a un ángel o saber de un ángel que descendió y mató a 185,000 personas, ¿no es cierto? Pero que la conducta de ellos no cambió un ápice. Porque ellos siguieron siendo las mismas personas, lamentablemente. Entonces, a lo mejor también, sin querer, yo no lo sé, uno a veces puede decir algunas cosas, producto de que uno puede imaginar cosas, que estas personas, vuelvo a reiterar, piensen, tienen 25 años, tienen 30 ahora. Los que estamos aquí, bueno, algunos, hay re pocos de 25, digamos. Hay ayuno. Entonces, pero si uno lo piensa, son personas que en algún momento tienen alguna idea y ahora todo cambió, po. Todo cambió. Para Ezequiel ya él no va a heredar el trabajo o no va a hacer lo que su papá hacía, porque su papá Buzi, que se llama, es un sacerdote. Ya Ezequiel no va a hacer eso. Entonces él tiene que hacer algo que de alguna manera es algo que a la gran mayoría de nosotros no les gusta hacer. Si eso es lo que acontece con esto. Recuerden que la semana pasada hablamos de la teología de la responsabilidad.
La gran mayoría de nosotros realmente ya no quiere hacer ese problema con fulano, con sutano, con mengano, y aún a veces con personas que puedan estar alrededor nuestro y que sabemos que están haciendo lo que no corresponde, y de repente como que ya, sabes que ya... Pero eso está mal. Está mal por una sencilla razón, porque Dios nos va a llamar a cuenta a nosotros. Y como dice ahí, cuando habla que va a demandar la sangre, y usted se fija al final del capítulo, dice, y habrá librado su alma. Es más o menos potente. Entonces, a veces a nosotros no nos gustan esas cosas. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer problemas, porque no queremos de repente tener roces con personas. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, por eso aquí este hombre llamado Dios fortalecerá o Dios te fortalecerá, va a ser producto del trabajo que él tiene que hacer. El capítulo 1 es un capítulo donde él, de alguna manera, Dios lo prepara para esto. ¿Por qué? Porque lo hace ver su gloria. Lo que él ve luego en el capítulo 10 es interpretado y habla de querubines, ¿no es cierto? Y habla de la gloria de Dios. Algunos dicen que ahí también está el juicio de Dios en medio de toda esa cosa gráfica que él ve. No solo está la gloria de Dios, sino también el juicio de Dios que trae sobre ellos y a lo mejor en el futuro. Pero lo interesante es cómo Dios a través de esto también lo prepara. Y sabe, hay una cosa que es muy interesante, que lo prepara de alguna manera haciéndolo entender y ver lo inapropiado, pudiéramos decir, que él es para la obra del ministerio. Y aquí no es que él va a salir y va a decir, aquí viene Peter, no, al contrario, muchos de ellos no van a querer hacer esto. Esto es como, uno puede poner, por ejemplo, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Isaías, el ejemplo del mismo Ezequiel, el ejemplo del apóstol Pablo. La gran mayoría de hecho, Moisés, por ejemplo, cuando Dios lo llama, él dice, no, yo soy lento, soy tartamudo. No quieren asumir el rol del ministerio. Jeremías, ustedes saben lo que le dijo, ¿qué le dijo? Soy niño. Y él dijo, perdón, yo te estoy preparando. Entonces, la gran mayoría, y eso es bien interesante con respecto a las personas que a veces piensan que son los ideales para el ministerio. Las personas que piensan que son los ideales para el ministerio son los más inapropiados. Son los que no sirven. Y los que sirven para el ministerio, ¿saben quiénes son? Los que se consideran más inapropiados. Los que dicen, no, yo no. Esos son los que Dios anda buscando. Porque de alguna manera no hay orgullo, no hay nada, al contrario, hay un temor de ver. Piensen en Isaías. Isaías vio algo similar a lo que está viendo Ezequiel. ¿Y qué fue lo que dijo él? Me morí, dijo. Porque no solo soy hombre de labios inmundos, vivo en medio de un mundo de labios inmundos. Tuvo que venir el Señor, tocar su labio y todo lo que sabemos. Entonces, el mismo apóstol Pablo hace referencia a este tipo de cosas. Y Ezequiel, ¿para qué decir? Entonces, interesante eso, cómo Dios los prepara de alguna manera mostrándole esa inapropiedad que pudiera tener. ¿Pero por qué? Porque Él los quiere usar. En el capítulo 2, por favor, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Nuevamente empezamos a darnos cuenta del llamado difícil que Él tiene que hacer, al punto que lo que Dios le está diciendo es, portaos varonilmente, sé hombre, sé mujer. Yo te voy a hablar, pero tienes que ponerte sobre tus pies. Por eso dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Esto es como lo que se ha enseñado en reiteradas ocasiones, que esto no es con espada, no es con ejército. ¿Con qué es lo que es? Con el Espíritu del Señor. Aquí no hay otra manera. Si no hay oración, si no hay otro tipo de cosas, es imposible. Podemos hacer un montón de cosas, pero son simplemente cosas que vamos a hacer. Pero no van a tener los resultados que Dios quiere que tenga, que cuando realmente haya una vida detrás de esto. Lo hemos dicho todo este último tiempo. Dios, ¿qué es lo que está llamando? A que nos metamos al cuarto, a que cerremos la puerta, a que oremos en secreto, y que Él nos va a recompensar en público. A eso nos está llamando Dios hoy día. Y yo reitero, si no hay oración, creo que de verdad hay un pecado muy grande que se está cometiendo.
que es el pecado de la confianza en uno mismo. Y nosotros tenemos que depender de Dios. Y dice, luego que me habló, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre. Ya hicimos mención de que a pesar de que a Jesús se le dice el mismo título, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el otro habla de la divinidad y aquí está hablando de la representación que él va a hacer de los hombres. Dice, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¡Qué tremendo! Creo que no hay nada más triste. Creo que Dios es increíble. ¿Saben por qué? Cuando uno trae a la memoria, no sé, Margarita le decía, estoy escuchando a David Rosales, unas cosas que hizo él de la aventura de fe. Y él hace mención, yo conozco su iglesia, una iglesia que yo creo que aquí no hay ninguna iglesia que se parezca, una iglesia preciosa. Pero él dice, la gente piensa que esto siempre ha sido así. Y la gente se olvida, dice que yo durante años, le enseñé a no más de 15, 20 personas, dice. Que no había más. Entonces, qué tremendo cuando uno ve a veces el fracaso que pudiera aparecer es donde Dios está haciendo un trabajo. Y aquí lo que Dios le hace presente entonces a Ezequiel de primera mano le dice en forma inmediata a dónde lo va a enviar. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón. Digamos, la descripción es tan tremenda, dice, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Cualquiera podría pensar, bueno, Ezequiel tuvo una revelación, la gente va a estar alrededor de él. Es como con Jeremías, ¿han leído a Jeremías? Jeremías, aún su familia. Es como cuando yo leo el libro de Mateo, o el libro de Lucas más bien, porque Mateo no lo dice, el libro de Lucas dice que aún los de tu propia familia te van a aborrecer. Si tú te pones a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? Como Pablo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué es lo que sufrirán? Persecución. Si tú te quieres apegar a la letra, te quieres apegar al espíritu, si tú quieres vivir para Dios, la gran mayoría de la gente que está a tu alrededor y que no quiere vivir de esa manera, te va a hacer la vida difícil, po. Y al punto que van a usar palabras tan parecidas porque es Satanás mismo el que está hablando a través de estas personas. Dice, ¿para qué leí tanto la Biblia? Y tanto que oráis, o tanto esto otro. Entonces, lo que le está diciendo entonces Dios a Ezequiel, que lamentablemente con la gente que él va a tener que cohabitar, va a ser de esta manera difícil. Por eso, reitero, fíjense que es tremendo. Dice, voy a leer nuevamente. Primero le está diciéndole que él, y esto lo voy a reiterar después, y es muy importante, porque una de las cosas que Dios más está hablando, y es como que le dice por medio de Timoteo, cuando dice, predica a tiempo, siempre. No dejes de predicar, no dejes de decirle a tu gente, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a quien sea, y ojalá a donde vayas que Dios te pueda usar y puedas hablar de Dios, te encuentres con fulano, con sultano y con mengano, a pesar de que a lo mejor le hayas dicho tantas veces. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que esta persona, si no quiere conocer a Jesús, hay una de las cosas que no va a poder decir, que a él nadie le habló. Como ellos. Ellos no van a poder decir que no hubo profeta entre ellos, porque sí hubo. Está Daniel arriba y con ellos está Ezequiel. Entonces, y le dice, ¿acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Fíjese que 2 veces le habla que no tengas miedo de qué, de sus palabras y del sol ni temas. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de esta gente que no tiene empacho. Es como lo que dice el proverbio. Esta lengua, que es tan pequeña, que tiene un poder enorme.
Tiene el poder de la vida y de la muerte. Dice la Escritura que estas palabras a veces son más duras que un golpe, que un látigo. Entonces, Dios está preparando a este hombre para esto, porque no va a ser fácil. Ahora, una de las cosas que le quiero decir en forma inmediata, a veces usted piensa que su vida es difícil. Este sí que es difícil. Él sí la va a tener muy, muy dura. Y dice, entonces no le tengas temor, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Digamos, la insistencia es algo tremendamente importante. Hay que seguirlo haciendo. Le hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, pues son casa muy rebelde. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca, come lo que yo te doy. Y mira que aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Fíjese que es tremendamente sencillo lo que le dice el Señor a él. Les hablarás pues, ¿qué? Mis palabras. Lo importante es cuando, yo insisto, una de las cosas más tristes que hay, cuando tú estás predicando y tú no estás mostrando la Biblia. ¿Sabes? Es tan potente y es tan poderoso cuando tú te sientas con alguien y dices, mira, y empiezas a mover, o tu teléfono, ya no importa, pero lo mejor es la Biblia, perdóname, yo sé que peco con el teléfono aquí, porque es más cómodo, pero lo mejor es la Biblia. Es lo mejor. Y tú le puedes ir mostrando a las personas. Entonces eso es lo que le está diciéndole a él. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Es lo más importante, ¿saben qué? Es escuchar la voz de Dios. El Nuevo Testamento, y lo vamos a reiterar seguramente más adelante, una de las cosas esenciales que Jesús dice a la iglesia, oye lo que el Espíritu dice. Dios está hablando hoy día. El problema más grande, ¿saben cuál es? Y aquí lo va a decir más adelante, que a veces oímos como yo digo, pero no escuchamos. Y eso es lo más tremendo. Cuando Dios nos dice que es negro, ¿qué es lo que es? Negro. Pero a veces empezamos a argumentar lo que sea. Entonces, Dios lo que quiere es eso. Entonces, dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mira aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, había escrita en él endechas y lamentaciones y aye. Por triste que nos parezca lo que tenemos que decir a las personas, hay que ser consecuentes con Dios. Yo le he dicho, yo tengo conocidos, son porfiados. Yo ahora ya les digo, ¿sabéis qué? Pásalo bien, loco, aprovecha, porque lo voy a dejar pésimo después. Es mi forma de seguirle insistiendo pues, de lo que viene. Si al final lo que viene, el hombre está destinado a morir una vez y después, ¿qué? El juicio. Como dice el que tiene al hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces no es algo menor. Entonces, Ezequiel no la va a ver fácil, por eso reitero el nombre que él tiene. Es como lo que decía recién, lo mencionaba como Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Yo le citaba un texto, quiero que lo leamos, Lucas, por favor, capítulo 21. Mateo no lo dice, pero Lucas lo dice. Y creo que esta es la cosa más triste de alguna manera que nos puede ocurrir. Y esto es colocando un ejemplo no menor, que es el ejemplo de Job. Job, piensen por favor lo que le aconteció. Se le murieron todos los hijos e hijas. Sus negocios, todos, digamos, está en la situación más catastrófica. Al punto que su situación es tan lamentable que él va a un lugar que es una especie, no sé si de basurero, qué es lo que es, y se rasca sus heridas, por lo que vamos a hablar el capítulo después, con digamos, pero su situación es tremenda. Y esto es lo que yo creo que cada uno de nosotros pudiera esperar, pues, que al menos tu mujer, o que al menos tu marido,
venga y te apañe, po. O tu mamá, o tu papá, ¿no es cierto? Que alguien te apañe, y diga, tranquilo, hijo, o tranquilo, esposa, no sé, vamos a salir adelante, pero que te digan, oye, ¿por qué no maldecías a Dios y te morí? Reitero, por favor, y eso es lo que quiero que entiendan. Lo que Dios, y al hombre, que entendamos que a veces lo que pasamos no tiene comparación con lo que él vivió y tantos han vivido. Vuelvo a reiterar, recuerden lo que él le dijo, ¿dónde mora? Con escorpiones. No es chiste. No es chiste a veces, vuelvo a reiterar. Lo decíamos el domingo cuando hablábamos acerca de estos hombres que siempre están hablando. Que hay gente que de repente ojalá no hablaran. Porque cuando habla parece que lo único que hace, no hacen cosas buenas, hacen cosas que no corresponden. Entonces, dice el libro del 21, 16 y 17, por favor. Yo sé que ustedes han leído Mateo, pero Mateo no dice esto. Dice, voy a leer el 15, más yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a alguno de vosotros. Esto yo voy a decirlo, seguramente voy a pisar algún callo aquí. Cuando se convirtió Juan Flores, ¿sabe lo que pensó su mamá o no? Que está entre nosotros aquí. No sé si se acordará, Anita, lo que pensó cuando Juan Flores se convirtió. ¿Te acuerdas lo que le dijiste, Anita, o no? No se acuerda a lo mejor. ¿Qué le dijo? No, no les voy a decir. Pero de alguna manera lo acusó de traición. Católico toda la vida, apostólico romano. Entonces vuelvo a reiterar, pero se dan cuenta, pero lo alucinante de esto, cómo se cumple lo que dice la Escritura, que la palabra, ¿no es cierto?, entra y luego todos. Imagínate que por Juan, ¿cuántos no hay en esa familia? ¿Qué falta? Faltan los menos. Pero qué tremendo esto, ¿no? Cuando ocurre esto, que de repente los parientes, en el caso de Jeremías, reitero, piadosamente quería vivir, pero fue tremendo. Entonces, claramente, ellos sufren de alguna manera de su propia gente, como lo hizo Jeremías con su familia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Porque Dios, sin lugar a dudas, nos manda, ¿no es cierto?, a seguir haciendo cosas. Digamos con el capítulo 3. Voy a leer la última parte. Y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Los ayes son como ay. Digamos, es como, la Biblia habla, por ejemplo, santo. Santo. Está hablando de una, cuando habla de ay es lo mismo. Por eso dice ay, como dice el libro de Apocalipsis, de los hombres que van a tener que vivir. Ay. Es como una cosa que le da un énfasis a esto, ¿ya? Entonces, dice, me dijo hijo de hombre, verso 1 del capítulo 3, come lo que hayas, come este rollo, ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Fíjese que es tremendo y es tan sencillo lo que Dios nos invita aquí, reitero, así como lo acabo de mencionar, si no hay oración, si no hay lectura, si no hay palabra, malo. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la oración, ¿para qué hablar? Digamos, él mismo lo dijo, entra, cierra y yo te voy a recompensar en público. Entonces, ¿pero qué es lo que le está diciendo aquí? Alimenta tu vientre, llena tus entrañas. Yo le dije el otro día, hoy día nosotros vivimos en un mundo que lo que más hace es ensuciar la mente de todo el mundo. Por medio de lo que sea, tú, donde vayas, siempre están tratando, las películas hay que tratar de, yo creo que hay que ponerle, Margarita siempre está preocupada de ¿cómo le llaman? 7 años. Porque hasta películas, yo creo que ¿saben qué? Las películas de mayores de 18 son menos peligrosas, que ¿saben qué cuáles? Que las de 13. Porque pareciera que los de 13, ellos están preocupados de dañar a ese grupo de gente, a ese grupo de niños, de niñas. Entonces, por eso aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, me dijo, fíjese que es Dios hablando, yo no sé cómo tomas esto tú cuando Dios te habla.
A mí me gusta lo que dice Habacuc. Acuérdense de Habacuc, que fue y le dijo, Señor, estoy cansado. La iglesia, voy a poner este ejemplo, la iglesia, bien, ahí tú, adentro todo lo que... ¿Para qué te cuento? Tú sabías, pues, Señor. Y todas esas cosas que habló él con Dios diciendo, y no solo ahí, voy aquí, voy allá. Señor, ¿sabes? Estoy cansado ya. Y tú no estás haciendo nada, ¿no? Dice que Dios le habló. ¿Se acuerdan lo que él le dice? Y nosotros hicimos nuestra oración, que él ora. Dice, oí y temí. El temor de Dios va a venir a nuestra vida cuando nosotros realmente estemos en la palabra de Dios. Y lo que dice después, claramente me encanta cuando dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de tu misericordia. Entonces, Dios siempre nos va a estar invitando a nosotros a esto, a que seamos hombres que le oigamos, pero sobre todo vayamos y hagamos lo que Él nos dice, que no seamos como aquel hijo, ¿se acuerdan? Que fue y le dijo, sí, papá, pues llegó a la esquina, y el otro dijo, no, y llegó a la esquina. No, tiene razón mi padre. Dios quiere de nosotros eso. Entonces me dijo, hijo de hombre, el 3, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. No hay nada más maravilloso que la palabra. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviare, ellos te oirán. Más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte como entre sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no les temas, ni les tengas miedo delante de ellos. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que le invita a Dios? Le invita a Él a que le hable a ellos, pero ¿con qué? Con sus palabras. Lo tremendo de esto, a pesar de cómo sean las palabras de Dios. Y si ellos no quieren oír, dice, más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, por eso este hombre necesita ser fortalecido. El 8 dice aquí, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, tu frente fuerte como sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no les tengas ni le tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ya leímos, lo leo nuevamente el 2:6. Tú, hijo de hombre, no les tengas, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. ¡Qué tremendo! Entonces, ese es el llamado. No solo son obstinados de corazón, sino que lamentablemente son, como dice aquí, como las zarzas, como los espinos. Yo no sé si tú, hace poco Berito fue a sacar el mora, no sé si llegó con todas sus manos llenas de... Yo me acuerdo cuando uno iba a buscar mora al cerro, antes que nos quitaran el cerro con la vía Las Palmas, y me acuerdo una vez me caí una zarzamora en el medio. No podía salir. Entonces, imagínate estar habitando en medio de personas, como dice aquí, que hacen daño con sus palabras. Qué tremendo en realidad. Por eso le decía 2 veces, no tengas miedo, ni les temas. ¿Saben? Cuando uno lee acerca de estas personas, porque aquí nosotros estamos escuchando a Dios, pero Dios también da un testimonio acerca de ellos en el capítulo 2, y eso es lo tremendo de estas personas, porque estas no son personas que de alguna manera vengan del mundo, no son personas que de alguna manera nunca hayan caminado con Dios, son personas que caminaron con Dios. Aquí no está hablando de los babilonios, de los asirios, está hablando de Israel, de la niña, de sus ojos, de todas esas cosas que él habla de ellos. Mire, dice Jeremías 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, allí dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dice que Dios dice, ¿sabe qué? Me acuerdo
voy a ponerlo de esta manera, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando le dice, tengo contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor. De eso está hablando aquí, po. Dice, ¿qué pasó, po? ¿Te acuerdas cuando andaba? Yo no falté un día, creo que falté un solo día. Mientras pololeaba con la Margarita, cruzaba Quebrada, en la noche ahí venía oscuro, escuchaba voces de aquí. No falté un día. Entonces, de alguna manera, creo que es tremendo cuando Dios, yo lo decía el otro día, y me daba cosa, cuando yo aquí puedo mirarlo a todos, porque yo veía a algunos bajar sus rostros. Cuando dice el libro de Colosenses, yo lo graficaba de la siguiente manera. Cuando dice el Señor, busca las cosas de arriba, si has resucitado, busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y yo lo decía de una parafrasis que decía, ponle el mismo énfasis que le pone a las cosas del mundo. Y si uno a veces es consecuente con la verdad, y uno se da cuenta que con el mundo, en cuanto a las obligaciones, y no estoy hablando, no me malentiendan por favor, estoy hablando pongámosle la devoción al trabajo, tú no faltas nunca, estás siempre ahí, puede llover, puede... ¿Por qué con Dios hay menos? Entonces de eso le está hablándoles a ellos, porque así empezó la caída de estas personas, así empezamos nosotros a caer. Cuando empezamos a abandonar las cosas sencillas, las cosas simples, cuando Dios ya no es tan importante para nosotros, como lo decíamos otro día, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es tan fácil tener otro Dios. A ellos mismos más abajo le va a decir el leño, al mismo libro, o lo que decíamos, bueno, en el libro de Lamentaciones, que tiene todo que ver, porque Lamentaciones es un libro que escribe Jeremías después que ya pasó lo de Babilonia, que subió por tercera vez. Y él está llorando y lamentando. Y ahí le dice a ellos, si se van a lamentar, lamentense ¿de qué? De su pecado. Y les dice más encima, y ahora clama al leño, po. Clama a aquellos al cual tú te dedicaste tanto a ver si van a venir en pos de ti. Po. Esa gente, voy a hacer. Alguna vez le dije a alguien, personas que de repente criaron hijos ajenos en sus trabajos. Le dedicaron su vida a los patrones, a las patronas, y después los patrones y las patronas, simplemente, ¿qué es lo que hicieron? Usufructuaron de las personas. Nada más. Y Dios le dice, es como que te dijera, anda, dile, manda. De eso es lo que se trata, eso es lo que Dios está llamando, y por eso Dios es tan tremendo con este libro y con Ezequiel, porque de alguna manera, vuelvo a reiterar, Él va a evidenciar el por qué Él ha hecho lo que ha hecho y lo que va a hacer. Si usted se fija, ¿sabe qué? Yo siento mucho dolor en todo este capítulo 2, cuando habla aquí, habla de las personas que no están escuchando a Dios y que Dios los va a entregar a cosas tan tremendas, tan tremendas. Es como lo hemos dicho alguna vez, que nunca las personas han imaginado cuán profundo pueden caer. Tú no tienes idea cuál es la profundidad de dónde puedes caer cuando tú dejes a Dios de lado. Y alguna vez también lo he dicho, hay personas que pueden pensar, no, pues si yo estoy... El problema más grande que las personas pueden tener, ¿saben cuál es? Que tengan éxito en la vida. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Lamentablemente se le endurece ¿qué? El corazón. Y si tu corazón se endurece, dice, oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de la casa de él. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vano? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? No nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, tierra seca, de sombra y de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Yo os introduje en tierra de abundancia, tierra que comieseis, para que comieseis su fruto, su bien, pero entraste y contaminaste en mi tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando ellos iban a entrar y él les dijo algo? ¿No se acuerdan? Entonces ustedes se recordaron. Le dijo, por favor, está muy consciente de que esto tú no lo sembras. Tú no has dicho nada de esto. ¿Sabe que yo a veces le digo a Dios, yo le pido piedad por este mundo? Este mundo es tan soberbio, se levanta. ¿Y qué es el hombre? ¿Cuántos de los que están aquí le tienen miedo a los temblores? Levanten la mano. Nadie, uno solo. Bueno, levántenla, pero levántenla, sean valientes.
Hay gente que tiene un temor, otros no, pero a lo mejor le tienen miedo a otra cosa. Dice, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes nos dijeron dónde está Jehová, los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Medio mundo, todos incluidos. Y si lo más tremendo de esto, ¿saben qué es lo tremendo? ¿Sobre qué se fueron? Si esa es la tontera más grande, pensar, y lo bueno que la Escritura dice, ¿qué hemos traído a este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar? Por eso él dice, no hagas tesoro en la tierra, tesoro ¿dónde? En el cielo. Si de eso es lo que se trata esto, ¿sabe qué? Yo les animo y les pido que oren, yo estoy orando por eso. Yo quiero un avivamiento, y no quiero un avivamiento aquí adentro. Quiero un avivamiento que salga de aquí. Como alguien decía, los avivamientos, ¿saben cómo se reconoce? No porque la iglesia canta más fuerte. ¿Sabe por qué se reconoce? Porque la gente de los alrededores viene a Cristo. ¿Sabe por qué se reconoce? Porque las autoridades empiezan a poner ojo, porque vienen los medios de comunicación, porque todo, ¿qué está pasando? El último avivamiento que hubo en este mundo fue el del movimiento de Jesús. Y nuestro pastor salió en la revista Life, en la revista no sé cuánto, ¿qué se llama esa? Time también. Y cuando uno va para atrás leyendo acerca de los avivamientos, pasaba lo mismo. Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón ahora. Porque cuando haya avivamiento, sabe que tu esposo, que a lo mejor hoy día es indolente, va a doblar sus rodillas, pero no porque el Espíritu Santo va a hacer el trabajo que Él quiere hacer. Pero Él quiere comenzar con nosotros. Entonces, por eso reitero, ¿piensa que la estás viendo dura? Él sí que la está viendo dura. Y los que no han leído ni siquiera han llegado a las cosas que Dios le va a pedir. Voy a anticiparme, el capítulo 24, ¿sabe lo que le dice o no? ¿Qué es lo más precioso que tiene después de Dios? Vamos a decirlo de esa manera. Mi esposa. Y le dijo, y se le murió. Le dijo, te voy a quitar. Le dice, te voy a quitar. Y te pido algo, no la llores. Es tremendo. Son hombres que de verdad están entregados a la voluntad de Dios, como hemos dicho alguna vez en Pedro, cuando dice, los que sufren según la voluntad de Dios. Hay algunos que sufren porque es la voluntad de Dios, porque sabe que lamentablemente es la única manera que Dios te tenga cerca. Es como esa, ¿se acuerdan ese corderito que se le encantaba arrancarse, saltar la reja y el pastor la amaba tanto? ¿Qué es lo que le hizo? Le quebró la pierna. Y le andaba, la patita, no la pierna, perdón. Y la andaba trayendo sobre sus hombros. A veces Dios se ve en la obligación de afligirte. Porque es la única manera que tú estés cerca, o yo, o quien sea, esté cerca de Él. Porque nos dan un poquito de rienda suelta. Ay, ay, ay. Entonces, y aquí está hablando, dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha, por tanto, contenderé con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín, mirad y enviad a Cedar, considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Esto es como cuando uno dice, ¿se han dado cuenta los mormones? Los testigos de Jehová, la fidelidad que tienen, incuestionable. Leí hace poco, estaba viendo un video, dejé de verlo porque me dio vergüenza. La iglesia a la luz del mundo. Han visto no solo en México, al mundo, en el mundo entero, pero eran unas basuras de las más terribles, pero llena la gente así con una devoción. No, era el siervo de Dios. Siervo de Dios, imagínense lo que pedíamos. Pero era el siervo de Dios. Y como era el siervo de Dios, era una atrocidad. Entonces uno tiene que tener eso y entender, vuelvo a reiterar, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha nuevamente. ¿Cómo podemos de repente dejar de lado las cosas de Dios por cosas que no tienen valor alguno? Y yo reitero algo bien simple, que lo he dicho siempre. Si Dios es contigo, ¿Quién? ¿cómo puedes pensar tú o puedo pensar yo que soy más inteligente que Dios?
¿Quién va a velar mejor por mí que Él? Pero no, pero a veces nosotros pensamos, no. No. Uno tiene que tener cuidado y de verdad tener una dependencia de Dios real, genuina. Entonces, vuelvo a repetir, estamos hablando de las mismas personas, como le dice, estoy hablándote a ti porque estoy hablándote para que tú hables a él y traigas la memoria de su papá. Y fíjense que si vamos para adelante, vamos a hablar unos 500 años más adelante, el predicador Esteban, que predica un sermón, ¿qué es lo que dice? Ustedes rechazan al Espíritu Santo, lo contristan. Su papá lo contristó, su abuelo lo contristó, su bisabuelo, y va hacia atrás. Porque no escuchaban al Espíritu de Dios, no escuchaban lo que Dios realmente quería hablar y decir. Dice, espantados cielos, dice, sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua de lino? ¿Qué tenemos que ver con el mundo? Dice que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a huir, como le dice Pablo a Timoteo. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todas las que le buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzo, tu garganta de la sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú. Por favor, reitero, piensen. Hay un libro que da una descripción de la cantidad de kilómetros que ellos caminaron desde Jerusalén hasta Babilonia. Lean Jeremías 40, cuando dice que el capitán, no me acuerdo el nombre, le soltó las cadenas. Ellos iban con cadenas pesadas en el camino. ¿Saben quiénes morían? Bebés, morían ancianos, iban quedando en el camino. Si eso es lo tremendo de esto. Por eso es lo que Dios aquí, reitero, le dice a Ezequiel, el trabajo duro que él le toca, pero él tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir su verdad, decir las cosas como son. Escuchaba a alguien, decía, con respecto a los millennials y todo este grupo de gente que hay hoy día, que muchos pastores no quieren hablarle cosas a ellos porque se ofenden, po. Pues de verdad. Pero esto es la verdad. Mi padre eres tú y una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dice, levantado y líbranos. Fíjese la patudez. Esto es como cuando eso que hablan de la gracia de Dios y la gracia de Dios. Pero como dice Pablo, para que la gracia sobreabundará el pecado. No. Es re fácil ir a Dios de repente, Señor, pero Dios lo que espera, yo reitero y lo he dicho siempre y lo creo a pie juntilla,
Si tus pecados son como la grana, pueden venir a ser blanca lana. Si son rojos como el carmesí, pueden ser como la nieve. Pero hay algo importante entre medio. ¿Qué es lo que es? Arrepentimiento. Venid, dice, estemos a cuenta. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Pero qué es lo que desprecia? ¿Con qué contiende? Con el orgulloso. ¿Y quién es el orgulloso? El que dice que no ha hecho nada. El que dice que no ha pecado. Si eso es lo tremendo. Perdón. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos y a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas, como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo un desierto para Israel o tierra de tiniebla? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Por qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto cuando fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tu mano sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ello. Lo peor que podemos nosotros poner nuestra confianza en cualquier cosa. Nuestra confianza está en el Señor, en nadie más, ni en el patrón, ni en nada, en nadie. Dios es el que tiene la capacidad para darnos a nosotros todo lo que Él quiera darnos a nosotros. Entonces, no es sencillo para este hombre. Reitero, en el libro de Lamentaciones, leámoslo mejor para... El contexto, recuerden, Lamentaciones, el libro que está entre medio, ahí entre Jeremías, Ezequiel, está pasando lo que pasó. Y el capítulo 3, versos 22 al 24, son 2 versos nomás. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es a Jehová los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es llevar al hombre el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla el que leyere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Digamos, Dios no es que juega, oye, no, Dios tiene razones, tiene propósitos y a veces nos coloca en situaciones difíciles, pero con el único objeto de que nos volvamos a Él. ¿Pero cómo? De todo nuestro corazón. Porque ¿saben qué? Reitero, no hay otra forma de vivir esto. Porque si hubiera otra forma de vivir esto, el Señor escribió palabras de más. ¿Como cuáles? La que le dijo a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio, te vomito de mi boca. Porque tibio, ¿quién es el que no tiene ni fu ni fama? ¿Y qué dice? ¿Frío o caliente? Si de eso se trata esto. Entonces hay que pedir pasión. Hay que tener pasión. Y anhelar, ¿saben qué? Anhelar de verdad que el Señor venga, ojalá lo más luego posible, y esperarlo. Señor, bueno, me voy a ir a acostar esperando no despertar mañana, despertar en tu reino. Ah, Señor, no viniste nada noche, pero hoy día a lo mejor vienes, pues, Señor. Y vivir en esa constante, esperándolo a Él. Como pensaba en la hermana de Margarita Aravena, que le fue muy difícil su vida. Pero como siempre hemos dicho, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Ella no está con la gloria venidera. Y está en la gloria. Entonces, de eso se trata. A veces a nosotros se nos olvidan estas cosas. Dice
Voy a leer nuevamente en Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, el verso 10 del capítulo 3. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. ¿Dónde hay que ponerla? En el corazón. Es el mejor lugar. Oye con tus oídos. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblale. Así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Reitero, la insistencia, no dejes de insistir. ¿Ya? Dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz como de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de la sala de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de un gran estruendo me levantó, pues el espíritu me tomó y fui en amargura, la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí y vino los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Se acuerdan quién permaneció 7 días igual? Los amigos de Job. Esto andaban en otra, pero a ellos lo impresionó tanto lo que estaba viviendo que 7 días no pudieron emitir palabras. Él está pasando lo mismo, porque no sabemos qué estaba aconteciendo con este grupo de personas que estaban haciendo ellos en la práctica. Ahora, por favor, no se olviden de algo. Todos nosotros estamos desnudos. Todo lo que tú haces en secreto, todo lo que yo hago en secreto, que no está nadie, siempre hay alguien. Está Dios. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Entonces la cosa más tremenda es pensar. Y esto es como, lamentablemente, esta misma gente, cuando uno lee los profetas menores, ¿se acuerda lo que ellos decían o no? Jehová no hará bien ni mal. No te preocupes. Él no... Él ya es claro y es preciso. Entonces, por favor, quiero decir varias cosas y quiero concluir con esto con relación, si pensamos que Él la tiene difícil, fíjense por favor en el capítulo 3, verso 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo, allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, me firmó sobre mis pies y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tu hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo. Métete en tu cuarto, te van a amarrar y ahí tú vas a querer hablar, pero no vas a poder hablar. ¿Y quién se lo está imponiendo esto? Dios. Por eso, reitero, Jehová te fortalecerá, encerrar en su casa, atado y mudo. Vayan al capítulo 4, verso 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo comerás a vista de ello. ¿Ustedes saben qué pan es este? ¿Cómo se llama este pan o no? Que lo vendían por ahí, que eran tortillas, tiene otro nombre, de rescoldo, que la meten entre la ceniza. Pero aquí, ¿a dónde le está diciéndole Dios que sea el combustible? Excremento humano. Y él, pues, Señor, no te olvides, soy sacerdote, Señor, nunca, Señor, ten piedad de mí, me imagino. Y le dijo, ya está bien, ves que la caca el gato, la casca el perro, de todos los animales, y en eso, perdón, es lo que dice. Dice, comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel. Lo que está haciendo Dios aquí es mostrar con un ejemplo lo que ellos van a vivir. Y eso vuelvo a reiterar. Qué tremendo el tener oído y no oír y tener que vivir cosas que Dios te la... Si esto no te la va a librar, la única manera que Dios nos libre es cuando nos arrepintamos y digamos, Señor, sí, tienes razón, he pecado. Pero mientras uno permanezca en esa posición rebelde, por favor, afírmate. Afírmate. Y dice,
Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, y a donde yo los, y entre las naciones a donde yo los arrojaré. Y dije, Señor Jehová, que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró cosa carne inmunda. Y me respondió, aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano. Le bajó un poco, pero no le dio la pasada. Entonces algo tremendo también, si uno sigue leyendo, por favor, dice el 16, y me dijo, hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén y comerá el pan de peso con angustia y beberá el agua por medida y con espanto, para que al faltarle el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Luego, en el capítulo 5, ¿sabe qué es lo que le dice? No lo vamos a buscar, se lo voy a decir para poder terminar luego. Se le ordena acostarse por un lado y luego por otro lado, en total 430 días, más de un año. Luego, ¿sabe lo que le hace? Es afeitarse el cabello y la barba. Luego, en el capítulo 24, lo que dije, no le permite llorar la muerte de su esposa. ¿La tienes difícil? Yo pienso que en realidad no la tiene nada difícil en comparación a esto. Ahora, lo que sí quiero decirle muy sencillamente en 1 Corintios 10:3, si piensas que las tienes difícil, dice que Dios no te va a probar más allá. Ahora, el único problema que tenemos, ¿saben cuál es, no? Que no sabemos cuál es la resistencia que tenemos. Y a veces nuestra resistencia es mucho mayor de lo que pensamos. Pero lo importante es que es lo que dice, que no te va a probar más allá de lo que tú puedes. Él no va a estirar el elástico hasta que se rompa. No lo va a hacer. Pero el ánimo es entender. De verdad yo los animo, lean el libro. Es un libro increíble y es un libro, vuelvo a reiterar, tremendo, de que Dios tenga que, por medio de este hombre, hacerle presente a este otro grupo de personas lo que lamentablemente ellos van a tener que vivir exclusivamente por lo que Él le ha dicho. Porque son de empedernido corazón. Qué tremendo. Entonces, por favor, no dejes que tu corazón se... Es como... Aquí puede pasar algo que llega, puede ser tan tremendo, que es lo que le pasó, ¿saben a quién? A Saúl. Perdón, a Esaú. Esaú, él no tomó en consideración lo que Dios le había dado, el hecho de ser primogénito. Dijo, ¿qué es eso? Y Jacob, que siempre fue aguja, porque por algo le pusieron Jacob, engañador, usurpador, pero él anhelaba esas cosas. Y él decía, yo habría nacido primero en vez de este infeliz. Y procuró, pues vino y le dijo a su hermano, ya, véndeme de lado, cambio. ¿Por un plato de qué? De lentejas. Y dice el libro de Hebreo que después procuró con lágrimas. Esto es cuando Dios te da oportunidad en el ministerio. Y después la gente dice, yo quiero. Dice, ya pasó tu tiempo ya. Te di tu oportunidad y tú no lo quisiste. Y lo procuró con lágrimas. Entonces de eso se trata esto. Que puede llegar un momento en que Dios, por eso el apóstol Pablo dice que él tiene temor, no vaya a hacer cosas que él, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Dios nos guarde, Dios nos cuide. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes, Señor. Y lo único que te pedimos, Señor, que ven con tu espíritu sobre nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir orando, clamando, gimiendo, Señor, y rogándote a ti, Señor, que traigas un mover de tu espíritu en medio de nosotros, Señor. Nosotros no somos capaces, y perdónanos si alguna vez pensamos que podríamos ser capaces de hacer algo, Señor. Nosotros no podemos generar nada bueno, Señor. Señor, lo único bueno, Dios, es en lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Así que te damos gracias y te rogamos tu misericordia, Señor. Y pedimos tu perdón y pedimos tu ayuda, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.